aunque también está semidisociado. Lo pueden escribir como amonio más oxidrilos o como hidróxido de amonio. Acá en el Profe, resultado. Sí, yo tengo una consulta en el 40 GIH, a ver. que es una sal cuaternaria. Sí. No sé cómo se formaría. En el G. Acá tenés el amonio, viene del amoníaco y el carbonato ácido del ácido carbónico. Ah, directamente NH4 más el ácido. Acá me parece que iría amoníaco. NH3. Ah, NH3. ¿Sí? Más el ácido carbónico que tiene 2 hidrógenos, 2 protones. ¿Sí? Y ahí después haces el balance. Porque Y el abajo, amoníaco, al combinarse con el ácido carbónico en solución acuosa, hace esto que les digo acá arriba, que se disocia en amonios. Y el amonio es el que se combina con el... Es como que el amoníaco como tal no es que libera los hidrógenos como hacen los otros hidruros, como hace el ácido clorhídrico. No lo libera el hidrógeno, entonces no actúa como ácido, sino que actúa como base, ¿ven? Que esto actuaría como si fuera el catión potasio, como un catión. ¿y el Bien, H? y dijiste el H. Bueno, acá sí directamente tenés al sodio, Solo nomás. me parece que sí, Bien. y al ácido carbónico. Ok, eso era. Gracias. Bien, bien, bien. A ver. Profe, en el G, ¿no tendría que ser? Para no. Este es el 40, no, el 40, no el 41, el 40. El 40. No, acá, si se forman las sales, como te decía, acá tenés el amoníaco y acá vas a tener el hidróxido de sodio, no el sodio como tal, porque no partimos de los elementos, sino que partimos de la reacción ácido-base para formar la sal. Entonces, para que se forme la sal, vas a necesitar la base y el ácido, que como te digo, en solución acuosa, el hidróxido se disocia y te queda el sodio, y el ácido se disocia y te queda el carbonato ácido. Perdón, te dije sodio y no, porque es a partir de los dos compuestos que forman la sal, el ácido y la base. ¿Y quién más me dijo algo? Entonces, sería, Entonces, ¿no sería sí, NH4OH arriba? acá. En el G. ¿No actuaría No. como hidróxido de amonio, digamos? Claro, para el amoníaco y el ácido carbónico. A ver, directamente, claro, porque si no acá nos estamos saltando un paso, que es la disociación del amoníaco. Entonces, es como que viene del amoníaco que en agua, claro, esa es la reacción anterior, así que esa vendría a ser la reacción anterior para haber llegado al hidróxido de amonio. Tienes razón. El NH4OH, entonces la base con el ácido formaron la sal. Así. Así. Profe, Si partís del amoníaco, podés partir del amoníaco, pero te estás obviando la parte de que el amoníaco en agua formó el hidróxido de amonio. Sí, perfecto. profe, ¿puedo preguntar al final de cuáles eran los estados de oxidación del manganeso? No me sale pronunciar. Del manganeso. Sí, Están los estados de oxidación en el archivo de la clase. Sí, pero 1. la otra vez teníamos duda porque en la tabla salía un +4 como metal y al final Ese +4 lo tienen, se utiliza como no metal, trabaja como no metal con ese +4. Ok, porque yo quise, viste, en el ejercicio 35 está el manganato áurico y cuando formo el ácido, no sé con qué valencia.
A ver, a partir de la reacción de neutralización, planté. A ver, el 35, D. Para formar el ácido del manganeso. Sí, Bueno, el manganato. Si es manganato, y dijimos que trabaja con 4, ¿con qué más? ¿Con 6 y con 7? sí. Sí. Bueno, entonces este sería hipo-oso, oso, ico. Entonces, el pico del pato, este es ato, así que Sí, trabaja ahora como... ya. No, estaba haciendo mal, estaba tomando las valencias de como si fuese un metal, entonces no me daba. Claro, no, porque el metal es el oro. Mira, fíjate que acá trabaja Sí, sí, como un no metal porque el metal es el oro. ahora me di cuenta. Gracias, profe. Bien. Bueno, de nada. ¿Alguien me Le levantó? consulto una cosa, Sí. disculpe. Sí. En la nomenclatura de los ácidos hay excepciones que son los halógenos, ¿cierto? Porque forman los hidrácidos, decís. El ácido fluorhídrico. Claro, que se nombra de una manera diferente al resto de los no metales. Sí, porque en realidad el cloro forma los oxoácidos, estos los comunes. Sí, acá tenés ¿cuál es? El hipocloroso, creo, el ácido hipocloroso. Y al mismo tiempo el cloro forma el HCl, que es el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Depende con quién reacciona, forma distintos ácidos. Eso. Profe. Sí. No, espera que estoy con él. Espera que estoy con él. ¿Y cuál es la consulta? Que, o sea, para nombrar a los ácidos hay que, para repasar y hacer un poco de memoria, hay que tener en cuenta que las excepciones son los 4 elementos que forman parte de los halógenos, que se nombran de una manera diferente por la estado de oxidación que tienen, que son siempre 1, 3, 5 y 7. Sí, pero la excepción a la que te referías es el -1. Cuando trabajan con -1, el cloro, el flúor, ahí decís. Claro, sí, yo decía más que nada por forma de nombrarlos. Sí, después en estos que trabajan con 1, 3, 5 y 7, tenés el hipo-oso, oso, ico y perico. Tiene 4 estados de oxidación, entonces cuando forma los oxoácidos, que es el cloro con el oxígeno, y ahí tenés el anión hipocloroso, el anión cloroso, el anión clórico o el anión perclórico, que viene del ácido, ¿sí? Cuando tiene el hidrógeno. Y cuando trabaja con el -1, es que forma el hidruro no metálico, que en solución acuosa, esos 4 halógenos forman ácidos, ácido clorhídrico, fluorhídrico. Claro, por eso, porque yo me había confundido y no sabía al principio cómo nombrarlos a los hidruros. Cuando actúan con digamos, algún halógeno con el hidrógeno, sabía cómo nombrarlo. Pero bueno, claro. de cuenta. Así. Bien, que una de las chicas me decía algo. ¿Podría explicar el punto 37, profe? ¿Todo este? No, solo alguno, cualquiera. Nombrar las siguientes especies e identificar la función química que desempeñan. Bueno, nombrarla, la nomenclatura, qué sé yo, el óxido de plata. La plata trabaja con +1, es el único estado de oxidación de la plata. Entonces, es óxido de plata en la nomenclatura de stock. Entre paréntesis pondría el 1, pero no lo pongo porque tiene un solo estado de oxidación. Monóxido de plata en la de atomicidad, y como es metálico, óxido de plata. Si fuera un óxido no metálico, es el anhídrido. ¿Se acuerdan? Bueno, eso en cuanto a nomenclatura. Y en cuanto a identificar qué función química desempeñan, este es un óxido metálico. Esta es una sal binaria que proviene, ¿no es cierto? Este es el nitruro de aluminio,
que proviene tiene el nitrógeno -3 y el aluminio +3. ¿Sí? Entonces viene del amoníaco y viene el hidróxido de aluminio. ¿Se acuerdan que estas sales binarias se forman con un hidróxido y con un hidruro no metálico que trabaja con su estado de oxidación negativo, como si fuera el ácido clorhídrico, por ejemplo? En este caso es el amoníaco. Entonces es una sal binaria. Esta es una oxosal, o las sales binarias también se le llaman hidrosal, que no tienen hidrógeno, que vienen de los hidruros, perdón. El cromato de calcio es una oxosal, esa es la función que cumple, digamos, que es, ¿se entiende? Profe, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, en los oxoácidos, ¿cómo se sabe cuántos hidrógenos hay en la formación del compuesto? Por ejemplo, acá, en el ácido sulfúrico, ¿cómo sabes por qué tiene acá 2 hidrógenos? ¿Cómo sé que va a tener 2 hidrógenos? No, por ejemplo, en el 40C, A ver. que hay que formarlo dado 2 compuestos. Sí, bien. Acá vas a formar el ácido. ¿Se acuerdan que una manera de formar los ácidos es contar cuántos átomos hay de cada uno y poner en el subíndice? Esa es la forma más rápida. Si vos sabes de qué óxido partís, ¿sí? Tenés 2 hidrógenos que salen del agua, 3 oxígenos en total y un azufre. Este sería el ácido que se te forma. Vos acá, si el oxígeno trabaja con -2, te das cuenta que el azufre trabajó con +4. Y el azufre trabaja con +4 y +6, por lo tanto, es el ácido sulfuroso. Porque el menor estado de oxidación es 2, hiposulfuroso. Entonces vos acá tenés el ácido sulfuroso y por eso tenés 2 hidrógenos. Y la otra forma de formarlo es pones a hidrógeno, azufre, oxígeno. Sabes que el azufre trabaja con +4 porque lo dedujiste de acá. Y cuando el estado de oxidación del no metal es par, pongo 2 hidrógenos. Si tuviera el caso del nitrógeno que trabaja con un estado de oxidación impar, va 1 hidrógeno. Es otra forma. Y por ejemplo, el D, que tiene hidrógeno 3. Este es porque es el ácido fosfórico y este se formó con 3 moléculas de agua, acordate. Es Bien, gracias. fosfórico, ¿sí? Entonces vos vas a poner el óxido fosfórico, que trabaja el fósforo con +5, lo pones acá, y después los subíndices son la suma de todos los átomos, ¿sí? Pero con 3 moléculas de agua. Bien. Profe, ¿cómo se sabe que en ese caso del ácido fosfórico se forma con 3 moléculas de agua? Bueno, ustedes, por eso se los di en clase y también está en la grabación explicado. Ya familiarícense con el ácido fosfórico. Además, acuérdense, no sé si no lo tengo abierto, a ver, lo voy a abrir, en la guía, ahí abro la guía, la última parte de anexo y tablas. Acuérdense que ahí es donde ustedes tienen que fijarse. De acá tienen la papa. El fosfato, ¿sí? El anión fosfato viene del ácido fosfórico y fíjense que tiene -3. Entonces se le fueron 3 hidrógenos. Porque las cargas negativas del anión son equivalentes a la cantidad de hidrógenos que perdió ese ácido, ¿sí? Acá, qué sé yo, en el perclorato, cloro, oxígeno 4, y tiene una carga negativa. Entonces tenía un solo hidrógeno.
En el sulfúrico, el sulfato, tiene 2 cargas negativas. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tenía? 2. Bien. 4. Y son 2 los hidrógenos que perdió. Ay. Bueno. Sí, usen esto. Usen también, ven, acá tienen al manganato. Tienen de acá, estas tablitas les van a servir mucho para formar las sales. Para poder... ¿Dónde está ese archivo, profe? Perdón. Donde están todas las guías, es el último que se llama anexo. Se llama anexo tablas. En donde están todas las guías. Si quieren, si no, después se los subo a la unidad 1. A donde yo subo todas mis cosas. Bueno. Lo pasaron por el grupo WhatsApp también. Bueno, ahí está. Fíjense entre ustedes, entonces más vale, ¿sí? Así yo no subo cosas de más y en el aula virtual queda lo que tiene que estar, porque ya está subido en donde están las guías. ¿Sí? Pídanselo entre ustedes. Bueno, vamos a poner a grabar. Si quedaron más dudas, lo vemos, me lo consultan por mail, ¿sí? Ahí pusimos para grabar. Y hoy vamos a empezar con esto de estequiometría, que de alguna manera estuvimos viendo ya en un principio porque estuvimos balanceando, ustedes estuvieron balanceando estas reacciones que ya estuvieron practicando. Por un lado eso, espero que hayan visto los videos de estequiometría, ¿sí? Como para que hoy ya me vayan entendiendo algunas cosas que voy a dar por sabidas. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Pero yo tengo la esperanza que ustedes hayan visto los videos. Bien, estaba leyendo el chat, creo que no quedó nada pendiente. No me hablen mucho por chat, que si no me distraigo. ¿El teórico qué? No, yo subí videos. Bueno, el que no los vio hoy va a estar un poco colgado, porque la idea es que los hayan visto. Yo les pedí que los tengan vistos para hoy. Bueno, lo van a ver después a la tarde, así les termino de cerrar un montón de cosas que hoy no les queden, no les cierren. Bueno, vamos a empezar con el 43. Miren, dice, cuando el nitrógeno gaseoso reacciona con hidrógeno gaseoso, da como producto amoníaco gaseoso. Bueno, hasta acá lo que me dio es la reacción, ¿sí? Entonces, el nitrógeno gaseoso, el nitrógeno, ¿cómo se encuentra en la naturaleza? Está en la atmósfera. ¿Y cómo lo voy a escribir? N2. Perfecto. Esto ustedes ya, esto sí lo tienen que saber. Tienen que poder armar esta reacción que me la dice verbalmente. Reacciona con hidrógeno gaseoso. ¿Cómo sería el hidrógeno gaseoso? H2. H2. Y da como producto amoníaco gaseoso, que es el NH3. Bien. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. A. Una molécula de nitrógeno, que es N2, reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco. Bueno, para saber si esto está bien o no, yo lo que tengo que hacer una vez que escribí la reacción es balancearla. ¿Sí? Porque hasta ahora acá dice, ¿qué dice acá? Aunque no dice nada, dice un 1 y un 1. Dice que un mol reacciona con un mol y da un mol. Y la verdad que no sé si es así. Entonces, con otro color, vamos a ver. Tengo 2 nitrógenos y un nitrógeno en los productos. Bueno, eso ya no me estaría sirviendo. Necesito 2 nitrógenos en los productos porque en los reactivos tengo 2. Al haber afectado a la molécula de amoníaco por 2, ¿cuántos hidrógenos me quedaron acá en los productos? 6. 6. Y tengo 2, por lo tanto multiplico por 3. Así cambio el subíndice y lo pongo como coeficiente estequiométrico. Estos son coeficientes estequiométricos, acuérdense, multiplican a toda la molécula que está atrás de ellos. Ahora sí está balanceado. Entonces ahora dice, una molécula de nitrógeno, sí, reacciona con 3 moles de hidrógeno. El 1 y el 3 van bien, pero probablemente las palabras no estén bien, para formar 2 moléculas de amoníaco.
Los números están bien en el A, pero ¿qué es lo que no está bien? Dice 3 moles. El que dice una mole, los moles. Moléculas de hidrógeno. Mezcla moléculas con moles, ¿no es cierto? Y no es lo mismo una molécula, que es una partícula ínfima, chiquitita, a un mol. Un mol de moléculas tiene ¿cuántas moléculas? Es una cantidad, muchas, y son 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esas particulitas chiquititas. Esas cantidades de moléculas hay en un mol. Y digo de moléculas porque estoy hablando de amoníaco. Y el amoníaco es una molécula, es una sustancia que la puedo identificar con una unidad elemental que es la molécula NH3. ¿Sí? Entonces, en un mol de amoníaco habrían 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, no puedo decir que una molécula de nitrógeno reaccione con 3 moles de hidrógeno, porque una moleculita chiquitita de nitrógeno no está reaccionando con 3 por 6,02 por 10 a la 23. 3 moles de hidrógeno tienen 3 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno 2. Moléculas. ¿Se entiende? Un mol de hidrógeno tiene 6,02 por 10 a la 23. 3 moles tienen 3 por 6,02. Como si tuviera 3 vasos y cada vaso contiene un mol de hidrógeno. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, entonces esta es incorrecta. Si después decimos que 2 átomos de nitrógeno reaccionan con 6 átomos de hidrógeno para formar 2 moléculas de amoníaco, ¿ahí qué onda? Está Está bien. mal. Sí. Pasa lo mismo. Está mal. Está mal, porque Mal. vos tenés N2, no N solo. Perfecto. Está bien que un mol de nitrógeno 2 tiene 2 moles de átomos, pero tiene 2 moles de átomos, no 2 átomos. Reaccionan con 6 átomos de hidrógeno. Sí, acá hay 6 átomos de hidrógeno, si los contamos así, pero no podemos decir que dan 2 moléculas de amoníaco. Ahí ya estamos mezclando todo. Entonces, ¿cómo se habla correctamente? Se habla correctamente hablando todo en moles, ¿sí? Decimos que un mol de nitrógeno 2, que tiene 6,02 moléculas, reacciona con 3 moles de hidrógeno, cada mol tiene 6,02 moles de hidrógeno, para formar los 2 moles de amoníaco, que cada mol de amoníaco tiene 6,02 moléculas de amoníaco. Estas sustancias, tanto el amoníaco, el hidrógeno y el nitrógeno, son moléculas, son sustancias moleculares. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de un mol de una de estas sustancias, va a tener 6 por 10 a la 23, ¿qué? ¿Átomos o moléculas? Moléculas. Claro, moléculas. Entonces, profe, si el B dijera 2 moléculas de nitrógeno reaccionan con 6 moléculas de hidrógeno, estaría bien. No son 6 moléculas de hidrógeno. Ah, claro, con 3 moléculas de hidrógeno. Con Claro, 3 moléculas de hidrógeno 2. Es una molécula con 3 moléculas dan 2 moléculas. Ahí sería a nivel molecular, chiquitito. Una moleculita con 3 moleculitas para dar 2 moleculitas. Pero en general hablamos en moles. Y entonces este está bien. Y el D dice 28 gramos de nitrógeno, que 28 gramos, ¿qué es? El peso molar del nitrógeno. Perfecto, porque cada átomo de nitrógeno pesa 14 gramos. Entonces el nitrógeno 2 pesa 28 gramos. Un mol de nitrógeno
es el peso molar, son 28 gramos por mol. Reacciona con 6 gramos de hidrógeno, que justamente cada mol de hidrógeno pesa 2 gramos, porque es hidrógeno 2, y el hidrógeno, el átomo, pesa 1 gramo, entonces el hidrógeno 2 son 2 gramos por mol. Como tengo 3 moles, son 6 gramos. Para formar 34 gramos de amoníaco. ¿Qué es 34 gramos de amoníaco? El peso molecular de amoníaco. Pero es el peso molecular del amoníaco es No, está Multiplicado por 2 moles. es 17. El peso molecular del amoníaco, el nitrógeno pesa 14, más los 3 hidrógenos es 17 gramos el peso molar. Entonces está multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Entonces sí, en masa esos 2 moles son 28 gramos, estos 3 moles son 6 gramos y estos 2 moles son 34 gramos. Entonces está bien dicho, 28 gramos, que es un solo mol, reacciona con 6 gramos de hidrógeno, que son 3 moles, para dar 34 gramos de amoníaco, que son 2 moles. Si acá dijera, en vez de 34, dijera 17, estaría mal, porque acá no se respetó, no se multiplicó la masa de la molécula, del mol, por 2. ¿Cierto? Entonces, esto sí está bien. Y después el E dice, en condiciones normales de presión y temperatura reaccionan 22,4 litros de nitrógeno con 22,4 litros de hidrógeno para formar 22,4 litros de amoníaco. ¿Cómo es? Está mal. Está falso. mal. ¿Por qué? Porque tendríamos que multiplicar el 24,2 por los coeficientes estequiométricos. Perfecto. Este sí es por 1, el de nitrógeno. De hidrógeno tendríamos que multiplicarlo por los 3 moles de hidrógeno. Y al amoníaco por los 2 moles de amoníaco. ¿Sí? Está bien que en condiciones normales de presión y temperatura, un mol equivale a 22,4 litros de cualquier sustancia gaseosa, y son todos gases. Pero acá lo que le faltó es multiplicar por los coeficientes estequiométricos a ese volumen. Perfecto. Eso como para tener el concepto, ir agarrando el concepto. Fíjense que el 44 y el 45 están en las grabaciones, entonces pensaba no explicarlo, a menos que lo hayan visto y no hayan entendido algo y me quieran consultar. ¿Sí? Si no, podemos pasar al 46. Que en sí, el 44, digamos, con estos ejercicios lo que empezamos a hacer es familiarizarnos con tanto el balance estequiométrico y esta relación de relacionar estos coeficientes estequiométricos con la masa de las sustancias que reaccionan o que se forman, que se consumen o que se forman. Entonces acá nos plantea, el hierro se puede obtener por aluminotermia según la siguiente reacción. La reacción me la da, y por lo que veo, me la da balanceada, ¿sí? Ya me da los coeficientes estequiométricos. Reacciona el aluminio con el óxido férrico para dar el óxido de aluminio y hierro. Y me pregunta, ¿cuántos moles de aluminio se necesitarán para la producción total de 4,8 moles de óxido férrico? A ver, yo le estoy diciendo férrico, pero vamos a ver qué esta oxidación tiene. El oxígeno es menos... El oxígeno es menos 2. Y el hierro... ¿qué sustancia? Ah, no, pero... ¿Cuántos moles de aluminio? Sí, el óxido de aluminio. Bien, no importa. Esto... A ver, esperen que lo tengo. Lo tenemos por acá. El 46.
Bien. Entonces, vamos leyendo. ¿Cuántos moles de aluminio, acá es la incógnita, se necesitan para la reducción total de 4,8 moles de esta que me da de dato 4,8 moles? Entonces yo acá planteo la reacción y voy poniendo los datos que tengo abajo de cada una de las sustancias. Es una manera de hacerlo como para visualizar, ¿sí? Entonces yo, teniendo 4,8 moles del óxido, necesito saber cuántos moles de aluminio van a reaccionar. Entonces, esto lo hago relacionando la estequiometría de la reacción, diciendo que 8 moles de aluminio van a reaccionar con 3 moles del óxido, ¿sí? Entonces, los 4 moles del óxido, ¿con cuántos moles de aluminio reaccionarían? Es una regla de 3, bien sencilla. Este tipo de preguntas son las que van a ver principalmente en la evaluación ahora en la evaluación continua, ¿sí? Teniendo balanceada la reacción, nosotros tenemos que saber cuántos moles de una sustancia voy a necesitar para que reaccionen con los moles de la otra sustancia, o cuánto de producto se va a formar, siempre relacionando con los coeficientes estequiométricos. En el apartado B dice, ¿cuántos gramos de hierro se producen cuando se forman 3,33 moles de óxido de aluminio? O sea que cuántos gramos de hierro, ahora no moles, sino gramos, se producen cuando se forman 3,3 moles. Me da moles relacionados con gramos. Entonces ahora vamos a tener que hacer un cambio de unidades nosotros. Vamos. Primero, calculo los moles de hierro que se formarían, ¿sí? Si se forman 3,3 moles del óxido de aluminio, ¿cuántos moles de hierro se formarían? No importa que a mí me pide en gramos, me pide los gramos de hierro. Pero yo primero averiguo cuántos moles, porque tengo que cada 4 moles del óxido de aluminio se forman 9 de hierro. Entonces, cada 3,33, que son los que se forman, ¿cuántos moles de hierro se van a formar? ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga los moles de hierro que se forman, ¿qué hago? ¿Qué creen que hago? Lo paso a gramos. Con el peso atómico del hierro, ¿no es cierto? Lo paso a gramos con el peso atómico del hierro. Entonces, 4 moles del óxido de aluminio se forman cuando se forman 9 moles de hierro. Esa es la estequiometría de la reacción. Ahora, si se formaron los 3,33 moles del óxido de aluminio, entonces se van a formar 7,5 moles de hierro. A partir del peso molar del hierro, que es de la tabla periódica 55,9 gramos por mol, calculo a cuántos gramos equivalen estos 7,5 moles. Un mol de hierro, 55,9 gramos, 7,5 moles de hierro, 419,25 gramos de hierro. Y ahí tengo los gramos de hierro. Vicente, ¿qué me estabas preguntando? A ver, acá estoy leyendo el WhatsApp. No se puede calcular la masa de hierro utilizando directamente la proporción de la reacción en lugar de calcular la proporción de la reacción en lugar de calcular los moles de hierro. Claro, vos decís usando las masas, ¿no es cierto? Claro, sí, yo lo hice así, profe. Claro, también se puede, por supuesto. Yo porque no, acá no tengo a mano a ver cuál es el peso molecular del óxido de aluminio, díganmelo ustedes. 27. No, del óxido de aluminio. Ah. Porque vos vas a hacer esta estequiometría. 4, cuando obtenés 4, obtenés 9. 102. ¿100? 102. Bien, entonces vos vas a decir,
4 moles, que cada uno pesa 102 gramos, del óxido de aluminio 2, oxígeno 3, se forman, cuando se forman 9 moles de hierro que pesa, dije, 55,9 Sí. gramos de hierro. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el peso del hierro y este 102 es el peso del óxido de aluminio. Entonces, si yo tengo el dato de 3,33 moles de óxido de aluminio, 3,33 por los 102 gramos que pesa el óxido de aluminio, comillas, y ahí obtengo directamente en gramos X igual los gramos de hierro. Sí, directamente lo hacen en un solo paso. Profe, en el colegio nos habían dado una fracción que era N igual, no me la acuerdo cómo era. Puede ser que era el peso molar sobre... No me acuerdo. Para esto te Número de servía... Sí, te servía para calcular estas cosas. Una fórmula. Bueno, todas las fórmulas provienen de un razonamiento. ¿Sí? Entonces, el razonamiento con la regla de 3 es esto, de ver que se formaron 4 moles de óxido de aluminio y se formaron 9 moles de hierro. Eso me dice la estequiometría. ¿Sí? La estequiometría me dice que cada 4 de óxido de aluminio se van a formar 9 de hierro. Si se forman 3,3, un poco menos que 4, ¿cuántos de hierro se van a formar? Eso no falla, ese es el razonamiento de lo que ocurre en la reacción. Se forman esos dos productos y en una cierta proporción, 4:9. Vos vas a poder hacer la fórmula que quieras. Vos imagínate, haces 3,3 por 9 dividido 4. O sea, vas a decir el coeficiente estequiométrico del que estoy averiguando dividido el coeficiente estequiométrico del que tengo de datos. Pero ya ahí metes una fórmula que ocupa lugar en la cabeza. Lo ideal es el razonamiento de cada ejercicio como es. Pero si te sirve la fórmula que te enseñaron y la puedes aplicar bien, no hay problema. No hay ningún problema. Siempre los ejercicios se pueden resolver de un montón de formas, ¿sí? De varias formas. Entonces, bueno, yo por ahí los resuelvo distinto para que ustedes vayan viendo que hay diferentes caminos. Nunca, en general, uso fórmulas, porque siempre hay alguna excepción, siempre te vas a estar corriendo. La química no es tan matemática. Para matemática la fórmula no falla. Bueno, ese es el apartado B, y el apartado C dice cuántos moles del óxido de hierro se necesitan para que reaccionen totalmente 432 gramos de aluminio. O sea que me pregunta, ¿cuántos moles de si yo tengo de dato los gramos de aluminio? Y me dice para que reaccione totalmente esto. Así que voy a considerar que se consumen por completo. Entonces, a partir del peso molar del aluminio, calculo cuántos moles equivalen 432 gramos. Un mol de aluminio pesa 27 gramos. Los 432 gramos de aluminio son 16 moles. Entonces, ahora tengo la estequiometría en base a la estequiometría de la reacción, que es 8 moles de aluminio reaccionan con 3 de óxido de hierro. Tantos moles de aluminio que son equivalentes a estos gramos, que ahí averigüé y son, dijimos, 16 moles. 16 moles de aluminio. Pasé estos gramos a moles para poder trabajar todo en moles, ya que la pregunta es en moles. Entonces simplemente pasé estos gramos a moles y obtengo los moles de óxido de hierro que van a reaccionar. Que son 6 moles de óxido de hierro, ¿sí? Es bien sencillo la reglita de 3, es darse cuenta de si tengo que pasar a moles o a masa algún dato,
¿sí? En este caso, bueno, obteníamos los moles y después los paso a masa, o como ustedes dijeron, directamente trabajo todo en masa. En este caso, puedo trabajar todo en moles, pasando esta masa a moles, y ya obtengo directamente el resultado. Pero bueno, es esto de no mezclar, ¿sí? Como en el ejercicio de antes, moles con átomos, con moléculas, con masa, no mezclar, trabajar, en este caso estamos trabajando todo en gramos, todo en gramos, todo en gramos, para obtener gramos, ¿bien? Lo relacionamos con los moles para respetar la estequiometría de la reacción. ¿Está claro esto? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esto es importantísimo que ustedes lo puedan manejar bien, acordarse de respetar los coeficientes estequiométricos. El 47 también está resuelto. Dice, una forma de obtener cloruro de potasio es a partir de la descomposición del clorato de potasio. Bueno, como producto secundario se obtiene oxígeno gaseoso. Entonces acá me está dando la reacción, ¿sí? Voy a obtener cloruro de potasio, este es un producto. Y el producto secundario es oxígeno. Entonces, para armar el cloruro de potasio, ¿cómo hago? ¿Qué pongo primero? ¿Potasio o cloruro? Potasio. 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 Y después el cloro. Es una sal, ¿sí? Es una hidrosal, no es clorato, es cloruro. El uro viene del hidruro, donde el cloro trabajaba con -1. Viene de el cloruro de hidrógeno, ¿cierto? De ahí viene este cloro. Y el potasio trabaja con +1. Su estado de oxidación es +1. Entonces el cloruro de potasio es este. Simplemente no tiene subíndice. Y el otro producto es el oxígeno gaseoso, o sea, O2. Y eso se forma a partir de la descomposición del clorato de potasio. Bien, el clorato de potasio, ¿cómo es? Es una... ¿Qué será? Una sal ternaria, una oxosal. Exactamente. Perfecto. Primero voy a escribir el potasio y después al clorato. El clorato va a ser el cloro con Oxígeno. oxígeno. Ahí puedo ir a la tabla. Vamos a la tabla y busco al clorato. Acá está, el clorato, que viene del ácido clórico. ¿Sí? Fíjense que no tengo ni que pensar. Si no, puedo ponerme a pensar el estado de oxidación que está usando el cloro. Pero si no, pongo cloro, oxígeno 3, y acá veo que tiene -1, entonces, si cloro, oxígeno 3 y tiene -1, y el potasio trabaja con +1, no tengo subíndice. Bien, si no, me pongo a deducir. Si es clorato, ¿sí? Tenemos el hiposo, el oso, el ico y el perico. Entonces, el hito y el ato. Entonces, el ato sería el estado de oxidación +5. ¿No es cierto? ¿Me siguieron? Sí. Bien, y si es +5, el ácido, al ser un 5 que es impar, tengo un solo hidrógeno, que bueno, no hace falta que ponga el subíndice. En total tengo 5 cargas positivas más 1, 6. El oxígeno tiene -2, entonces voy a necesitar 3 oxígenos para tener 6 negativas que compensen las 6 positivas. Entonces ahí deduje que este es el anión clorato, porque trabaja con +5. ¿Sí? Pero ustedes usando las tablitas de anexo, tranquilamente los pueden formar a las sales, bien fácil. Esto viene del ácido más agua, digamos, la cantidad de átomos que hay son los subíndices. El ácido sí se formó del óxido más agua. Si vos querés, podés formar este ácido a partir del óxido clórico más agua.
que el óxido clórico es el que trabaja con más 5, entonces cloro 2, oxígeno 5, más agua. Si quieren se pueden poner a hacer todas las reacciones, pero van a perder a lo mejor un poco de tiempo. Ya ahí forman el ácido y después ese ácido se disocia, libera su protón y ahí viene el potasio. Claro, ¿Sí? A listo. reemplazar al hidrógeno. Pero como les digo, con la tablita, manejando estas tablitas, acostumbrándose a que estos aniones se combinan con estos cationes y forman las sales, ya está. No sé, supongamos que queremos formar el fosfato de hierro, fosfato férrico. Fosfato es este. Así que voy a poner PO3, perdón, fosfito, agarré el fosfito. Y tiene -3, ¿no? Lo pongo ahí. Y férrico, me fijo acá, el férrico es +3. Así que voy a poner el hierro +3. El fosfito férrico. Y justo es +3. Ese 3 lo bajo acá, este 3 lo bajo a todo el fosfito y la sal es esta. Este es el fosfito férrico. Listo. No hice otra cosa. ¿Se entiende? Bueno. Bien. A ver. Estamos en el 47. Profe, Entonces, yo no entendí en el video el 60. Bueno, dale. Después vamos a ver si llegamos hasta el 60. Ahí va. Vemos rápidamente esto. Me pregunta, ¿cuántos gramos de oxígeno se produce si se descomponen 9,12 gramos de la sal? Entonces, venimos acá, ven, acá está el clorato de potasio, el cloruro de potasio y el oxígeno. ¿Qué me pide? ¿Cuántos gramos de clorato de potasio deben descomponerse? ¿Cuántos gramos? Acá me pregunta, ¿cuántos gramos de este deben descomponerse? Sí, se producen 9,2 gramos. No, ¿cuántos gramos de oxígeno se producen? Perdón, oxígeno se produce. ¿Cuántos gramos de oxígeno se produce? Si se descomponen 9,12 gramos de la sal. 9,12 gramos. Esto es un dato. Entonces, tengo de dato los 9,12 gramos de sal y quiero saber cuántos gramos de oxígeno se producen. Entonces acá viene esto que ustedes me planteaban recién. Acá están escritos los gramos de 2 moles de clorato de potasio. ¿Sí? Estos son 245,10 gramos porque son 2 moles de este. 2 moles de cloruro de potasio pesan esto y 3 moles de oxígeno pesan esto. ¿Sí? Ya están multiplicados los pesos molares por los coeficientes estequiométricos. Entonces acá hace la relación. A ver, aguárdenme un segundito, chicos. Chicos, un segundito, soluciono acá un problemita técnico, 2 minutitos, ¿sí? Les presento a Milagros. Ahí vengo.
Perdón, chicos. Tengo a mi hijo de 10 años que la cuida mientras estamos acá. Así que bueno, pobre, no aguantaba más. Seguimos, ¿sí? Bueno, por suerte la gorda es una santa y él también. Así que hasta ahora vamos bárbaro. Bueno, vieron que en este caso directamente está hecho como yo les decía. Esto sería la multiplicación de 2 por el peso molar de la sal. Y esto sería 3 por el peso molar del oxígeno. Y esto son los 9,12 gramos de sal que tengo de dato para obtener los gramos de oxígeno. Si no, lo hago con moles. Pero no lo hago con moles porque estos 9,12 gramos los tendría que pasar a moles y después volver a masa. ¿Sí? Entonces esta es la manera más rápida y más efectiva de resolverlos. ¿Se entiende? Siempre respetando la estequiometría y multiplicando por los pesos. En el apartado B, ¿cuántos gramos de clorato de potasio deben descomponerse para liberar 2,5 gramos de oxígeno? Lo mismo, ¿sí? El 49 se los iba a hacer, pero por ahí lo pueden ver ustedes, está en los ejercicios resueltos acá abajo, ¿sí? Así pasamos, bueno, pero es el que habla de volumen y por eso les quería mencionar esto, de los 22,4 litros, que no sé si les quedó comprendido el concepto. Dice, por acción del agua sobre carburo de calcio, se obtiene acetileno gaseoso, que me da acá la formulita, ¿sí? Porque es un orgánico, no tenemos por qué saberlo. Según la siguiente reacción, y me da la reacción. Calcule A, el volumen de acetileno obtenido en condiciones normales de presión y temperatura, cuando se emplean 20 gramos de carburo. Este es el carburo. Me dice 20 gramos de este. ¿Qué volumen de este? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Una vez que haya balanceado la reacción, si es que no está balanceada, voy a revisar eso. Nos vamos a venir a fijar acá. Acá está balanceada, necesitamos agregar 2 de agua, que me parece que no están acá. No. Bien, ahí está balanceado. Entonces, yo sé que 1 mol de carburo me da 1 mol del acetileno. Entonces, el dato que yo tengo acá es en gramos. Entonces, a ese mol lo voy a multiplicar por el peso molecular del carburo. Y a ese mol lo voy a multiplicar por el peso molar del acetileno. Entonces, los 20 gramos de 20 gramos, me van a dar en primera instancia una cantidad de moles. ¿No es cierto? Y a esos moles les voy a pasar a litros. En condiciones normales de presión y temperatura, que es 1 atmósfera y 0 grados centígrados, 1 mol de cualquier sustancia gaseosa ocupa 22,4 litros, ¿sí? Es el volumen molar. Bueno, entonces acá está, a ver, ¿cómo está planteado acá? Con el peso molecular del carburo de calcio, lo pasé a moles, que sería hacer esto que yo les digo acá, 1 mol pesa tanto y listo, directamente, como decía la compañera, que lo hace directamente. Bueno, acá ya tengo los moles del carburo de calcio. Por otro lado, calculé los moles del acetileno, entonces son estos los moles del acetileno que obtengo, y digo, 1 mol ocupa 22,4 litros. Estos moles van a ocupar 7 litros en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. O sea, primero se saca cuántos moles hay y después, con equivalencia, se saca cuántos litros hay. Sí, y si no, como decían las compañeras, a ver, lo hago acá chiquito, aprovechando que tengo los pesos, tengo el peso molar del carburo de calcio y voy a necesitar el peso molar del acetileno, ¿o no? Las chicas que ya lo tienen hecho.
voy a decir que 64, a ver, me vengo acá a la reacción, que 64 gramos de este por 1, porque es un mol, no hace falta que lo ponga el por 1, pero es por 1, me da 1 por, el peso molecular sería 12 por 2, 24, 25, 26 gramos, ¿sí? Es el peso molecular de este. Entonces, los 20 gramos, 20 por 26 dividido 64. 8,125 moles me da. ¿Alguien lo hizo así? Perdón, gramos. Gramos, ¿sí? Y entonces estos gramos, claro, después los debería pasar a moles y después esos moles a litros. No sé qué es más largo, qué es más corto para ustedes. ¿Sí? Yo lo encaré directamente así, pasando los 20 gramos a moles. Y después esos moles, con la relación 1 a 1, uno de este me da uno de este, estos 3 moles me dan la misma cantidad de moles de producto. Es como más sencillo de esta forma, me parece. Pero vieron que si quieren se la complican y van por otro lado. Está bueno mirarlo, por eso, por ahí hacer el planteo de esta manera, escribiendo. Yo acostumbro así a escribir abajo de cada sustancia el dato o la pregunta. Entonces es como que ahí pueden visualizar qué les conviene. Ahí vemos, del 55 me están preguntando. Bueno, vamos a las dudas entonces. Ahí más o menos estamos con eso de la estequiometría. Lo que sigue, que es el 51 que está hecho en la grabación y el 54 también hecho en la grabación, empieza, estos introducen el concepto del reactivo limitante y el reactivo en exceso. Siempre que me dan dos cantidades de dos reactivos, o de 3, pero mínimo 2, reacciona, no sé, ¿qué dice? Polvo de silicio con oxígeno. Tengo tanto de polvo de silicio y tengo tanto de oxígeno. Siempre tengo que ver cuál limita la reacción. O sea, del que hay menos, pero no que hay menos, sino que hay menos de la proporción necesaria para que reaccione completamente. ¿Sí? Ahí vamos a jugar, vamos a analizar la estequiometría. No sé si les quedó comprendido eso de reactivo limitante para los que estuvieron viendo. Acá me están preguntando el 55, que es con pureza. Me gustaría que veamos uno de reactivo limitante, porque más allá de que hayan visto o no la grabación, hacemos uno de reactivo limitante, ¿les parece? Sí, profe. Hacemos el 52 de reactivo limitante y después pasamos a las dudas, porque los que siguen después, se necesita que ustedes tengan bien entendido el concepto de reactivo limitante y después viene pureza y rendimiento, que, bueno, me parece que es un poco más sencillo y que de todos modos lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el 52, que el 52, a ver si lo tengo resuelto acá. A mí me resulta más fácil tenerlos hechos, pero me parece que acá no está. Acá no. Estar acá. No, no lo tengo hecho en ninguna parte. Bueno, más o menos lo planteamos. A ver, claro, una mezcla de 2,5 gramos de hidrógeno, planteemos la reacción. Hidrógeno más 6,8 gramos de nitrógeno reaccionan para producir amoníaco. NH3. Planteé la ecuación balanceada. Yo planteé la reacción, ahora la tengo que balancear. Tengo un nitrógeno que tengo 2, ya dijimos, ponemos el 2. 2 por 3, 6 hidrógenos, así que van 3 hidrógenos de este lado. Y me pregunta, ¿qué cantidad en gramos de hidrógeno? Me pide los gramos de hidrógeno
de nitrógeno y de amoníaco se encuentran presentes al final de la reacción. Ah, bien, me pide los gramos de todos en función de estos dos datos que me da. Ok, me da. Vamos a compartir una, a ver si lo tengo eso acá como para que yo se los copie el siguiente grado. Okay. Porque es bien cortito. Les comparto la pizarra, así puedo escribir más en limpio. ¿Sí? Nitrógeno más hidrógeno, que me da amoníaco. 2 y 3. Y de dato me dice que tengo 6,8 gramos de nitrógeno. Ustedes me corrigen si tengo algo mal. Vayan leyendo el ejercicio de la guía. Yo tengo acá anotado esto. Y 2,55 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Esto es lo que tengo inicialmente. Así. Hago como un rengloncito. Inicialmente tengo eso y de esto no tengo nada. 0. De amoníaco no tengo nada. Van a reaccionar, no sé qué cantidad va a reaccionar, acá es donde entra en juego el concepto del reactivo limitante, y finalmente voy a tener cierta cantidad de cada sustancia. Al final, ¿sí? El nitrógeno se va a haber consumido, me va a quedar menos, el hidrógeno se va a haber consumido, me va a quedar menos, y se va a haber formado amoníaco. ¿No es cierto? Si yo tengo acá 1, 3 y 2, esta es mi estequiometría. Voy y tengo los datos en masa, voy a vincular esa estequiometría con los datos y voy a decir, un mol de nitrógeno que pesa 28 gramos, porque cada átomo, sí, pesa 14. Así que la molécula de nitrógeno, ese mol, pesa 28 gramos, ¿sí? O sea que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 3 moles de hidrógeno y cada hidrógeno pesa 2 gramos, ¿sí? Ustedes me van diciendo si están de acuerdo con lo que yo digo o no. Si estoy haciendo algo mal. ¿Sí? 3 moles de hidrógeno por 2 gramos cada uno. Y forman 2 moles de amoníaco que cada uno pesa 17 gramos, ¿cierto? ¿Vamos hasta ahí? ¿Voy bien? Entonces ahora voy a decir, a ver, los 6,8 gramos de nitrógeno que yo tengo como dato, ¿con cuántos gramos de hidrógeno reaccionarían? Me lo pregunto. Yo tengo 2,5 gramos de hidrógeno, pero a lo mejor está en exceso, o a lo mejor esos 2,5 no me alcanzan para reaccionar con los 6,8. Es como si estuviéramos hablando de moles. Si hablamos de moles, tengo 1 de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Sí o sí, 1 de este con 3 de este para formar 2 de amoníaco. ¿Qué pasaría si yo tuviera media de nitrógeno y 3 de hidrógeno? Si habláramos en moles en vez de masa, me sobraría hidrógeno. Van a reaccionar, ¿sí? Pero al tener la mitad, ¿sí?, de nitrógeno, que necesito 1 y tengo medio, entonces de este va a reaccionar ¿cuánto? 1,5 con el 0,5 que tengo acá. Medio de hidrógeno con 1,5 de medio de nitrógeno con 1,5 de hidrógeno, ¿se entiende? Entonces me va a sobrar, de estos 3 de hidrógeno, me va a sobrar la mitad. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Acá directamente lo hacemos en masa.
pero vinculamos los moles de la estequiometría. Entonces háganme el cálculo, 6,8 por 3 por 2, dividido 28. ¿Cuánto da? 31,875. 31,87 gramos de hidrógeno. ¿Está bien? ¿Lo corroboraron? A mí me da otro resultado. A mí también, Me parece profe. 1,46. 1,46. 1,46. Sí, a mí no me estaría sonando este valor, che. Va de nuevo. A ver, tengo que... No puedo poner el lápiz. Dibujo. No me deja escribir. Puedo escribir con eso. Bueno. Ahí está. 46. Bien. 1,46 gramos de hidrógeno. 6,8 gramos de nitrógeno van a reaccionar con 1,46. Y yo tengo 2,55. ¿Me alcanza el hidrógeno que tengo? Sí, y te sobra. Sí, me alcanza. Entonces, lo que voy a decir, lo que reacciona es 6,8 de nitrógeno y va a reaccionar con 1,46 de hidrógeno. Para formar, sigo con la regla de 3. ¿Y cuánto me da de nitrógeno? Puedo hacer 6,8 por 2 por 17 dividido 28, o ya teniendo esta cantidad de hidrógeno, que es la que realmente reacciona, también puedo hacer este por este dividido este. ¿Cuánto de amoníaco se va a formar? ¿Cómo es? ¿Cómo que la de relación? 7. 8. Acarias. 26. 1 por 28 gramos de nitrógeno, o sea, el mol de nitrógeno, vuelvo a hacer la regla de 3, ¿no? Te da 2 de amoníaco, ¿cierto? 2 por 17 de amoníaco. Los 6,8 de nitrógeno, ¿cuántos gramos de amoníaco te van a dar? Ahora, para los cálculos, vas a usar siempre al limitante. Este es el limitante, el nitrógeno. Es el que te limita la reacción. Este, el hidrógeno, está en exceso. ¿Sí? Me sobra. El que me sobra está en exceso. ¿Sí? El nitrógeno es el que me limita la reacción. En el videíto está el ejemplo de hago sándwiches. Y tengo 7 fetas de jamón y 12 de queso. Voy a poder hacer 7 sándwiches. El jamón me limita la cantidad de sándwiches que voy a obtener como producto. Tengo 12 de queso, pero esos van a sobrar. Va a sobrar queso. Voy a tener 7 sándwiches. En este caso, el nitrógeno limita. Tengo 6,8 gramos y 2,55 gramos. 6,8 gramos de nitrógeno es el limitante. Porque si ustedes hicieran el cálculo al revés con los 2,55, se van a dar cuenta que les falta nitrógeno. Bueno, ¿cuánto les da de amoníaco? 8,25 puede ser. 8,26. 26. 8,26 gramos de amoníaco. Bien, entonces, esta es la cantidad de amoníaco que se formó. Esta es la cantidad de nitrógeno que se consumió. Entonces, nitrógeno tenía 6,8, se consumieron 6,8. ¿Cuánto de nitrógeno me quedó? 0. No me sobró nitrógeno. El del limitante nunca me sobra. Es el que uso para hacer todos los cálculos porque digo, vamos a hacer de cuenta que el limitante se consume todo.
Lo uso todo, uso las 7 fetas de jamón. No dejo sobrar ni un poquito. De hidrógeno, si tenía 2,55 y reaccionaron 1,46. Esto es lo que reaccionó, porque digo, un mol reacciona con 3 moles, 6,8 gramos reaccionan con 1,46 gramos. Entonces, ¿cuánto me quedó? 1,09. 9. Exactamente, me sobra 1,09 gramos de hidrógeno. ¿Y cuánto de amoníaco se formó? Ahora tengo 8,26 gramos de amoníaco. Acá en la reacción sería, esto se consume, y este 8,26 positivo se forma. Por eso lo pongo positivo, porque se forma. Resto si se consume. Entonces, no tenía nada más 8,26, al final tengo 8,26. Esto es un planteadito a modo de verlo, ¿sí? Inicialmente tenía esto, se consumió esto, me sobró, me quedó tanto, me sobró del que tenía en exceso, no me sobró nada del limitante y ahora tengo producto que antes no tenía, que se formó ahora en esta instancia. Quiero borrar y hacer esto mismo. ¿Cómo era que hacía? Esto mismo, fíjense, si yo lo hago, tenemos 1 por 28 gramos, que reaccionan con 3 de 2 gramos cada uno del hidrógeno. Uy. Si yo uso el valor del hidrógeno, voy a decir los 2,55 gramos de hidrógeno es el chequeo inverso, que inicialmente uno a veces agarra el hidrógeno o a veces agarra el nitrógeno, no sabes si estás agarrando al limitante o estás agarrando al que está en exceso, pero bueno, agarras uno. Yo en ese caso directamente encontré que 6,8 gramos de nitrógeno se consumían por completo. ¿Qué pasa si yo ahora hago esto? 28 gramos producen 6 gramos de hidrógeno. 2,55 gramos de hidrógeno. ¿Cuántos gramos de nitrógeno necesitarían? ¿Me entienden? ¿Qué estás haciendo ahí, profe? Me perdí. 11,9, profe, puede ser. Me parecía que, mira, estoy haciendo esto. 1 gramo de 1 por los 28, ¿no es cierto?, del nitrógeno. Reaccionan con los 6 gramos de hidrógeno, ¿sí? Los 3 moles por 2 gramos cada uno. ¿Me siguen? Yo antes hice 6,8 gramos. ¿Cuántos de hidrógeno necesitan, verdad? Sí. Ahora hagamos al revés. Hagamos de cuenta que yo no hice eso, sino que digo, los 2,55 gramos de hidrógeno, perdón, ¿con cuántos de nitrógeno reaccionarían? Me dijeron que con 11,9. ¿11? 11,9. 11,9, sí. 11,9 gramos de nitrógeno. ¿Y cuántos gramos tengo yo? 6,8. ¿Te falta? ¿Me alcanzan? No. Para que se consuma estos 2,55 de hidrógeno, yo necesitaría tener 11,9 de nitrógeno. Ahí me doy cuenta que no me alcanzaría el nitrógeno. Entonces ahí me doy cuenta que el nitrógeno es el limitante. Si yo encaré al revés el planteo del ejercicio, ¿se entiende? Cuando ustedes les dé un valor más grande, es que este no les alcanza. ¿Se entiende? Sí. Y ahí, Sí. y ahí hacen este cálculo. Sí o sí lo hacen para ver cuánto les sobra del que está en exceso. Pero ahí identifican que este es el limitante. Era como que uno no sabe cuando agarra el ejercicio. Entonces no sabes por dónde lo estás agarrando. Bueno, listo. Ese es el concepto de
el reactivo limitante. Compartimos ahora los PDF. Y me decían que querían ver el 55 y el 61. No, el 60. El 55 y el 60. A ver si los tengo acá hechos como para verlos rapidito. El 60 es el que está en el video, profe. Bueno. El 55 habla del concepto de pureza, que es un concepto que tenemos que ver. Calcule la cantidad de caliza cuya riqueza en carbonato de calcio es 92%, ¿sí? Acá aparece la pureza, P. La piedra caliza es una piedra que está en la montaña. Tiene una composición de minerales, una roca, pero dentro de toda la composición de minerales que tiene, uno de ellos es el carbonato de calcio, ¿sí? Y dice que esta piedra caliza tiene un 92% de carbonato de calcio, ¿sí? Entonces esa es la pureza. Tengo a lo mejor, ¿ves? Acá, bueno, no, acá dice que quiero obtener esta masa de cloruro, pero me dice que quiere obtener 250 kilos de cloruro de calcio y me pregunta cuántos gramos de caliza va a necesitar. ¿Cuántos gramos de piedra? De piedra que saco de la montaña. Pero este carbonato de calcio no es piedra, esto es carbonato de calcio. Esa piedra tiene un poco de carbonato de calcio dentro, lo demás son impurezas. Entonces, sí contiene 92% de carbonato de calcio. Entonces, lo que yo hago, bueno, acá pasé los kilos a gramos, ¿sí? Una pavadita, un cálculo aparte. Así trabajamos en gramos cuando vinculamos con los pesos molares, ¿sí? El peso molar del carbonato de calcio es 100 gramos por mol. La estequiometría de la reacción es 1 de carbonato de calcio para formar 1 de cloruro de calcio, es 1 a 1. Entonces, esto es lo que pesa un mol de cloruro de calcio, 111, ¿sí? Se formaron a partir de 100 gramos de carbonato. Si se formaron 2,5 por 10 a la 5 gramos de cloro de calcio, ¿a partir de cuántos gramos de carbonato? Eso es lo que yo puedo averiguar, los gramos de carbonato, ¿sí? Por la estequiometría 1 a 1. Pero yo sé que este carbonato está dentro de rocas con impurezas. Entonces, estos 225,22 kilos, los gramos los paso a kilos ahora para hablar más fácil, son el 92%. El 100%, mi roca grande, ¿sí? Va a pesar 244 kilos, ¿sí? La caliza, ¿sí? Va a pesar 244 kilos. Para poder obtener 225 de carbonato de calcio puro. Ese es el concepto de pureza en el 55. Y en el 60, que me estaba preguntando, aparece, el 60 es medio rebuscado. Yo espero que ustedes hayan visto el concepto de rendimiento. En el aula virtual hay ejercicios resueltos, hay ejercicios de pureza, de rendimiento, no están todos, pero ustedes van a poder entender los conceptos, ¿sí? El 60 dice, una mezcla de dos sólidos, el clorato de potasio y el cloruro de potasio, pesa 60 gramos, la mezcla pesa 60 gramos. Por calentamiento prolongado se liberan 8 gramos de oxígeno. Calcúlese el tanto por ciento de cloruro de potasio en la mezcla. ¿Cuánto porcentaje de este hay? Bueno, este es un poco rebuscado. Sí, yo sé que la mezcla pesa 60 gramos y necesito saber qué porcentaje de este hay si obtengo 8 gramos de oxígeno. Bueno, el vínculo que hacemos, tenemos los pesos molares de las dos sales y decimos que los 122 gramos de la oxosal, ¿sí? Contienen 48 gramos de oxígeno, que sería 3 por 16. O sea, Contienen.
Los 48 los sacas dentro de la sala, o sea, sería... Claro, porque vos acá analizás como ese ejercicio 24 que habíamos visto al principio, el número 24, que decíamos, el oxígeno que obtengo, ¿de dónde viene? De acá no, viene de acá. Entonces, si yo veo a partir de cuánta sal obtengo 8 gramos de oxígeno, por deducción, por diferencia, voy a sacar el porcentaje de este. Hago que un mol de este tiene 3 moles de oxígeno, o sea, 3 por 16. Los 8 gramos de oxígeno están en 20 gramos de la oxosal. Entonces, si yo tengo 60 gramos y son el 100% de la mezcla, los 20,4 gramos de este son el 34%. Entonces, el 66% es el de cloruro de potasio. Haces la diferencia. Pero Ahora entiendo. ¿entendiste? No entendía Bueno, de dónde salía el 48 gramos. sí, es más rebuscado. Bueno, no, yo quiero que ustedes vean, por ejemplo, el ejercicio 57, que está subido, ¿sí? Fíjense que acá me habla de que tengo 20 gramos de este y 30 gramos de este, así que voy a tener que determinar reactivo limitante y reactivo en exceso. Voy a fijarme por la estequiometría cuál está en exceso, cuál es el limitante. Una vez que encuentro al limitante, ¿sí? Voy a empezar a hacer los cálculos con ese limitante. Al mismo tiempo me da pureza. El hierro está al 70% y el ácido sulfúrico al 80%. Eso es pureza. Significa que no estos 30 gramos no son todos de ácido sulfúrico. El 80% es de ácido sulfúrico. El resto no es ácido sulfúrico. ¿Se entiende? Esa es la pureza. Me pide, a ver, cuántos gramos de hierro y cuántos gramos de ácido sulfúrico. A ver, 57, ¿qué? Escriba la ecuación balanceada, qué masa de hierro y de ácido sulfúrico reaccionan. O sea, ver el limitante y con qué masa de exceso va a reaccionar. ¿Qué reactivo está en exceso? ¿En qué cantidad de moles? ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene si el rendimiento es 80%? Entonces, ¿qué volumen de hidrógeno? ¿Sí? Que es gaseoso el hidrógeno. Yo sé que es un gas, entonces me pide volumen, entonces voy a relacionar con el volumen de un mol de la sustancia gaseosa, equivale a 22,4 litros. Bien, entonces primero lo que voy a hacer es trabajar con esto de la impureza. Si mis reactivos no son puros, yo necesito primero que nada saber qué masa de hierro real tengo. No tengo 20 gramos de hierro. ¿Cuántos gramos de hierro tengo? 20 gramos de hierro son el 100% del metal que yo tengo. Pero yo sé que ese metal contiene 60% de hierro. Entonces hay 12 gramos de hierro puro. Entonces ahí ya puedo escribir acá, en sí son 12 gramos de hierro. Hago lo mismo con el ácido sulfúrico. 30 gramos de ácido son el 100%, pero mi ácido está al 80%, entonces tengo 24 gramos de ácido sulfúrico puro. ¿Sí? Esto y esto. Primero, la pureza del reactivo que me está dando una cierta pureza. Después digo, la reacción es 1 a 1, ¿sí? Es 1 con 1. Así que hacemos la estequiometría. Esto es lo que pesa un mol de hierro y esto es lo que pesa un mol de ácido, 98 gramos. Entonces, 55 gramos de hierro, que es lo que pesa un mol, reacciona con 98 gramos de ácido, que es lo que pesa un mol de ácido. Los 12 gramos de hierro van a reaccionar con 21 gramos de ácido. Y yo tengo 24 gramos de ácido. Entonces, ¿quién es el limitante? 12 gramos. Ay, se me va la conexión.
escuchan? Sí, Sí. profe. Sí. Se fue la conexión un poquito, me parece. Profe, una consulta. Entonces, ¿hay chances de que, no sé, mañana en algún momento podamos consultarles mediante mail o, no sé, en alguna reunión, algunos ejercicios que nos quedaron dudas para, bueno, ahora terminar y hacer algunos ejercicios? Exacto, ahora se ponen y hacen algunos y si quieren, vemos si mañana a la tarde podemos coordinar una clase de consulta, si les parece. Sí, profe. Estaría buenísimo, Dale. profe. Sí, profe, por favor. Sí, profe. Dale. Sí, Bueno, profe, Profe. a la tarde tienen clase. No, no. No. ¿Los ejercicios son de la complejidad más o menos del 60 o van más como para los primeros? No sé si es una pregunta. No. Para la evaluación de ahora son bien básicos, ¿sí? Bien básicos. Sepan relacionar esto de la estequiometría, sepan balancear las ecuaciones, sepan más o menos nombrar los compuestos. Eso, la estequiometría y relacionarlo con la masa, lo que estoy haciendo ahora. Pureza y rendimiento para la evaluación esta de ahora, creo que no va a haber nada de pureza y rendimiento, pero pureza y rendimiento lo tienen que saber para el parcial, ¿sí? Y para ahora sí tengan en claro reactivo limitante y en exceso, pero eso es como bastante más complicado, ¿sí? Es lo que estoy haciendo acá ahora que les pregunté y no me respondían, creo que porque se me fue la conexión. Sí, acá usé justo la masa de hierro, y me da que va a reaccionar con 21 gramos de ácido y yo tengo 24. Así que este está en exceso y este es el limitante. ¿Sí? Entonces, si este es el limitante, de ahora en más trabajo con esta masa. Son los 12 gramos de hierro los que se van a consumir y van a reaccionar con 21 de ácido. De los 24 me van a sobrar 2,95. ¿Sí? Lo que hicimos antes. Tengan en claro eso. Hasta reactivo limitante, sí. ¿Estamos? Después lo de pureza y rendimiento, por ahora, en esta evaluación, no. Pero sí para los parciales. Por supuesto que sí para los parciales. Así que, a ver, detenemos la grabación.